dependientes de calcio, dependientes de potasio, y la bomba ATPasa, que es lo primero que nos tenemos que aprender como tal. ¿Sale, chicos? Nos guste o no, nos tenemos que aprender toda la función celular desde la base. Entonces, en la bomba ATPasa, ¿cuántos sodios entran? ¿Cuántos potasios salen? Entran 3. Fuerte, fuerte, chicos. Exactamente. Esa es su función normal de una bomba ATPasa, como tal, entrar y salir. ¿Sale, chicos? Recuerden primero que para poder estudiar esto, vamos a tener fases en lo que es el ciclo como tal, ¿sale? Cuando nosotros estudiamos histología, vamos a remitirnos a histología. Recuerden que los músculos se componen de haces de fibras. Cada una de esos haces los vamos sacando como tal y nos va a dar una fibra cardíaca. Y sacamos la fibra y nos va a sacar miofibrillas como tal. Esas, acuérdense que están compuestas por discos intercalados, que están nucleadas como tal, tienen las 5 propiedades básicas del corazón. ¿Cuáles son? Las vimos ayer. Las 5 básicas del corazón, chicos. Lo de... Ajá. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son? ¿No? Sí, Vamos otro. sí, es que nos teníamos que aprender. Exacto, se las tienen que aprender. ¿Cuáles son, chicos? Vamos. Yo no sé escribir. Vasotropismo, cronotropismo. ¿Cuáles más? ¿Cuáles más, chicos? ¿Cuáles son? Fuerte, chicos. De nada sirve que estén tomando un taller si no estudian lo que se les pide. ¿Cuáles son las 5 propiedades básicas del músculo cardíaco? Cronotropina, Ajá. pluriturpina, pirotropina. ¿Cuál es la propiedad que les da automatismo? ¿Alguien apuntó? Automatismo, excitabilidad, convertibilidad, relajación y tiempo. Acuérdense, ¿cuáles son? Cronotropismo, ¿cuál es la segunda? Cronotropismo. ¿Cuál otra? Cronotropismo, Automatismo. Ajá. ¿Cuál otra, chicos? Ajá. Lucitropismo. Exactamente, lucitropismo como tal. Recuerden que nuestra célula miocárdica como tal, para estar comunicadas, las células miocárdicas no son tan... Si ustedes lo ven a un microscopio, supongo que ya lo vieron más o menos. Ni siquiera están parejitas, ¿sale? Es como si hiciéramos esto. Esas son nuestro músculo cardíaco como tal, el músculo izquierdo cardíaco. Entonces nosotros entre nuestras células como tal tenemos algo que se llama discos intercalares, ¿sale? Y acuérdense que entre esos miocitos tenemos también lo que son los túbulos T, que son invaginaciones del sarcolema. Sarcolema es lo que cubre el músculo y son invaginaciones, es decir, que entran entre los espacios de lo que es el miocito para poder hacer función como tal. Y esos túbulos T o sistema T como tal, que se llama en el miocardiocito como tal, es el que nos va a permitir como tal la contracción y la relajación muscular, ¿sale? Acuérdense que les decía yo el jueves que el latido cardíaco tiene 2 componentes, uno eléctrico y uno mecánico. Exacto, tienen 2, el mecánico y el eléctrico. El mecánico no es más que el acoplamiento de las fibras y el eléctrico es el estímulo eléctrico que nos va a despolarizar para que se haga todo esto, ¿sale, chicos? Y nos permita como tal la contracción y la relajación muscular. Eso es lo que vamos a hacer. Si nosotros vemos eso como tal, es nuestro miocito, está aquí la célula cardíaca y tiene sus invaginaciones como tal. Los túbulos T no son más que invaginaciones del sarcolema y están metidos entre cada una de las células, ¿sale? En esos túbulos T, en la superficie, se los ponía la otra vez, hay canales de sodio, canales de calcio, canales de potasio. De manera muy rápida, porque ya lo vimos, vamos a ver que primero un estímulo que va a llegar desde el espacio extracelular, ese es el primer paso, nos va a activar a una célula adyacente, ¿sale? Entonces, al haber el estímulo, lo primero que va a hacer es que esos canales dependientes de voltaje se van a poder abrir.
Recuerden que esos canales son selectivos a un solo ion como tal, son permeables a una sustancia, ¿sale? No un canal me va a permitir que entren 1000 cosas, detectan como tal por medio de receptores cuál es la sustancia que entra. Y en este caso va a ser el calcio, el primero que van a tener. Son canales selectivos hacia el calcio. Cuando nosotros tenemos un estímulo, entonces nuestros canales abren sus compuertas. Si se acuerdan que todas las células tienen compuertas. Como tal, un canal está formado por 4 dominios. ¿Vale, chicos? Es más o menos así, 4 dominios. Cuando nosotros vamos a permitir la entrada de algo, lo que permitimos es que esos dominios se abran como tal, cambien su configuración, la compuerta se abre y permita que pase el calcio. Es lo primero que va a pasar. Y una vez que entra el calcio ya al espacio intracelular, ya pasó, entonces vamos a activar también que salga calcio del retículo sarcoplásmico. Se los decía el jueves. Recuerden que el retículo sarcoplásmico son como las bodegas como tal, donde también vamos a tener guardado calcio para que nos permita la activación de la célula. Entonces se libera el calcio y sale como tal del retículo sarcoplásmico. Y una vez que se sale del retículo sarcoplásmico, lo va a hacer mediante un receptor de calcio que se llama rianodina. ¿Sale? Más importante que se aprendan cómo, que se aprendan todas las partes. Pero ese es el receptor que nos va a activar como tal, que se abra el retículo sarcoplásmico y se libere todo el calcio del espacio intracelular. Ya una vez que se empieza a liberar, es una corriente rápida de calcio, entonces esos iones de calcio se van a unir a una proteína que es la troponina. Cuando ya se unen a la troponina el calcio, inicia la contracción como tal. Si han visto ustedes, creo que algunos de ustedes sí me decían que sí lo habían visto, y si no, tengan esa curiosidad, en los videos de histología y biología molecular se ve perfectamente el calcio acoplándose a la troponina, y una vez que se acopla empieza a caminar, por así decirlo, sí camina sobre la miofibrilla, y eso hace que empiece a hacer la contracción, ¿sale? Y para que esto funcione se ocupa una bomba que se llama bomba teteasa de miocina, para que nos pueda ayudar a que se haga la contracción muscular. Después de que se hace la contracción, en este paso viene la relajación. No siempre vamos a estar con las células contraídas, ¿sale, chicos? Cuando tenemos una contracción muscular muy fuerte, se llama calambre, y eso es otra cosa que no está bien, ¿sale? Y estamos liberando ácido láctico y estamos produciendo... ¿Te puedes sentar, en serio? Estamos produciendo algún problemita como tal. Y duele mucho tener un músculo completamente contraído. Creo que todos hemos tenido como tal calambres. Duele muchísimo. O por ejemplo, en el caso de un esguince, una torcedura de tobillo como tal, el hecho de tener completamente estirado un músculo duele bastante. Entonces todos lo hemos sentido como tal. ¿Por qué se recomienda, por ejemplo, cuando alguien tiene un calambre, que coma muchos plátanos, chicos? Piénsenlo. ¿Por el potasio? Exactamente, ayuda a liberar eso y a evitar como tal que duela más feo y que progrese, ¿sale, chicos? Si sobamos y todo, todavía nos va peor. Entonces, después de que los iones de calcio se unen a la troponina, chicos, ya viene la relajación, se va a relajar la célula. En ese paso, lo que va a pasar es que el calcio se separa de la troponina. ¿Para qué? Para que ya no lo siga estimulando a que siga contrayendo el músculo. Una vez que se separa de la troponina, el calcio reingresa al retículo sarcoplásmico. Ingresa otra vez. Ingresa porque no va a estar siempre ahí. Imagínense todo el desequilibrio que nos causaría. Ya hizo su función, ya se va. Y entonces, acuérdense, se los decía el jueves, hay un recambiador sodio-calcio como tal. Nos recambia otra vez el calcio del interior de la célula y lo va a cambiar por el sodio, exactamente, para que se mantenga el equilibrio intracelular. Y una vez que ya entró el sodio, entonces volvemos a mantener las concentraciones intra y extracelulares de sodio y potasio como tal al interior de la célula, ¿sale? Recuerden que para llenar se llama relajación y para expulsar es la contracción como tal. Exactamente. Y esto es como tal como lo van a ver en los libros de histología como tal. Acuérdense que nuestra célula funcional como tal, el miocardiocito, está formada por puentes.
Esos puentes se llaman puentes de actina-miosina, ¿sale? Son proteínas. Lo que van a hacer es la relajación y la contracción. Y eso lo hacen uno por medio de lo que son subunidades, ¿sale? En lo que es la contracción se aproximan la actina y la miosina, y en lo que es la relajación se separan y están haciendo completamente eso. Esta unidad se llama sarcómera como tal y va de una línea Z a otra línea Z, ¿sale? Esa es una sarcómera, es la unidad básica de la contracción como tal. Entonces nosotros tenemos proteínas que nos van a ayudar a que todo este proceso se realice de forma correcta. Lo primero que tenemos es la troponina y la tropiomiosina, cuya función es regular. Lo segundo es una proteína que se llama titina o conectina, que es la que va a fijar la miosina a la línea Z de la sarcómera, ¿sale? Como que la va a pegar. Y esa titina, gracias a esa, es cuando se va a iniciar la contracción muscular. Esa es la proteína que nos va a permitir activar. Lo segundo es que se inhibe la interacción entre las cabezas de miosina y actina, ¿sale? La tropomiosina, nos va a inhibir. La titina o la conectina nos fija y la tropomiosina es la que va a dejar de hacer la contracción como tal. Llega un punto que dice, hasta acá, empieza a actuar e inhibe la actuación de las cabezas de miosina y la actina y dice, ya, las para y se frena la contracción como tal. Si tuviéramos una alteración a este nivel, estaríamos contrayendo también constantemente, ¿no? Hay problemitas como tal. Hay otras que en la troponina se divide en dos subunidades. La subunidad T, que enlaza, une la troponina y la miosina actina, las une las dos para que puedan hacer esa contracción. Y la subunidad T1, esa va a bloquear la interacción de la actina y la miosina, ¿sale, chicos? Hay una tercera subunidad que va a unir la que es la troponina C y une los iones de calcio para que se pueda regular la contracción. O sea, todas estas proteínas unen iones. Hay algunos que van a unir la troponina, otros el complejo actina-miosina, otros van a unir el calcio y eso nos van a ayudar a contraer o a relajar. Solo recuerden, el calcio sirve para la contracción, ¿sale? Y lo que es, ya cuando el calcio realizó su función, tenemos que meter como tal la tropomiosina como proteína que le diga a la actina y a la miosina que hasta ahí, y entonces se separan las cabezas y entonces en ese momento dejamos de hacer la contracción. Luego, chicos, esto que ya vimos, vamos a verlo de forma, se los explicaba cómo está hecho el potencial de acción cardíaco. Se los ordené de acuerdo a cómo van las fases, no se los ordené del 0 al 4 como tal, para que empecemos desde el potencial de membrana en reposo hasta la relajación como tal. Desde ahí vamos a empezar. Recuerden que tenemos 4 fases en el potencial de acción cardíaca. En sí, ya les había dicho yo que una excitación celular no es más que meter un estímulo eléctrico para que una célula pase del potencial en reposo a una despolarización. ¿Cuál es el potencial en reposo de la célula cardíaca, chicos? ¿A cuántos milivolts equivale? Se los había dicho el jueves. Muy importante que lo manejen porque es base del electrocardiograma. ¿A cuántos milivolts equivale el potencial de acción cardíaco? Menos 90 milivolts. ¿Sale, chicos? No se les olvide nunca porque eso es lo que van a manejar siempre en cardiología como tal. Menos 90 milivolts es nuestro potencial de acción cardíaca. Recuerden que tenemos el nodo sinoauricular y el auriculoventricular. Tenemos como tal células especializadas en conducción, células como tal que son tejidos para transmisión veloz. Entonces, nuestro potencial de acción cardíaco se va a dividir en 4 fases. Y esas 4 fases vienen cuando metemos un estímulo a la célula y la célula va a latir. En este caso, si nosotros vemos el corazón, es una bomba eléctrica al corazón como tal. En pocas palabras, es una bomba eléctrica. Entonces, siempre estamos funcionando con electricidad como tal y ese corazoncito va a estar latiendo constantemente hasta el día que ya no haya electricidad circulando por él, ¿sale? Y esperemos que no sea pronto para ninguno de nosotros. En el potencial de acción cardíaco, nosotros tenemos que entender muy bien cómo entra y cómo salen los iones de las células. A veces al principio nos cuesta comprenderlo un poquito. Solo recuerden, volvemos a lo mismo, lo que son las bombas que están en las células, ¿sale? Recuerden que hay proteínas intermembrana, transmembrana,
de membrana o de superficie como tal, y todas esas tienen una función hacia el interior celular. Las proteínas como tal son canales, y esos canales nos permiten que entren y salgan iones de ahí. Son canales selectivos que son sensibles a voltaje, son canales específicos para un solo ion como tal, algunos para uno o dos, como la bomba sodio tepeasa, pero no pasamos de ahí. Entonces, si ustedes entienden que nuestra célula es un ser vivo con su propio mundito adentro, ya están del otro lado. Entonces, esa célula va a tener su estimulación para que haga ese recambio de iones como tal. Todo el tiempo está haciendo el recambio de iones. Imagínense si no lo hicieran. Estos son los eventos que transcurren en el músculo cardíaco y el sistema de conducción cuando empezamos el impulso eléctrico. Estamos estimulando a la célula. Les había dicho que hay células marcapasos que tienen un potencial de membrana de menos 70 milivolts, ¿se acuerdan? Entonces, al ser tan pequeño el potencial que tienen, no llegan a despertar el potencial como tal, el potencial umbral no se activa. Entonces, no las podemos ocupar, aunque sean células cardíacas, para mandar el impulso eléctrico, porque por más que las estimulemos, nunca van a llegar al cero como tal, se queda muy abajo del cero. Recuerden que la despolarización es pasar de menos a más. Entonces tratamos de llegar al punto cero. En este caso llegamos a menos 90, que es nuestro límite, ¿sale? Pero esas células ni siquiera pueden llegar a hacer el estímulo completo, se quedan a la mitad. Entonces no nos sirven para potenciar el impulso como tal. Y esas células las vimos ayer, que son nuestros dos medios de escape como tal. ¿Cuáles son esas? Que son las dos de escape, las vimos ayer. Acuérdense, tenemos lo que es el marcapasos del corazón y dos medios de escape en caso de que tengamos como tal un infarto. Las términos del Purkinje. ¿Y cuáles otras? Las del nodo, ¿qué? Sinoda. No, No. aurículo ventricular con el haz de Higgs. El sinusal es nuestro marcapasos cardíaco. Las otras dos son células que no alcanzan ese potencial y al no llegar a alcanzarlo no nos sirven para estimular. Eso es lo que nos explica por qué su latido es tan pequeño en las dos, ¿sale? Necesitaríamos superestimularlas para intentar, pero no llegarían, es muy pequeño lo que logran. Entonces vamos a dividirlo en fases. Son 4 fases. No se compliquen pensando por qué les puse al revés. Léanlas como van para que lo puedan entender. Vamos a empezar del potencial de membrana en reposo, ¿sale? Primero, en reposo, que es esta fase, ¿sale, chicos? Recuerden que estamos en reposo. Y es cuando nuestros canales de sodio y calcio están cerrados, ¿sale? Pero los que permanecen abiertos son los de potasio. Acuérdense que tenemos un potencial de membrana de menos 90 milivolts y ni porque te lo puse se acuerdan. Y eso nos mantiene lo que es la homeostasis celular, ¿sale? Lo primero. Estamos en reposo, acuérdense que la célula no es permeable al sodio, pero sí lo es al potasio como tal, no es tan permeable. Entonces se mantienen cerrados los canales de sodio y calcio, digamos están tranquilos, nadie los molesta, pero los de calcio se mantienen abiertos. Y en este caso el espacio extracelular se vuelve más negativo y el intracelular más positivo. ¿Cuánto es la cantidad de sodio que tenemos intracelular y cuánto es la extracelular? Se los había dicho el jueves. ¿Y cuánto es la cantidad de potasio intra y extracelular y la de calcio? ¿Cuántas es las concentraciones de iones, chicos, que manejamos intra y extracelular? Lo vimos el jueves. Son 12 miliequivalentes. ¿Perdón? 12 miliequivalentes. No, lo vimos el jueves. ¿Cuántos milimols tenemos intra y extracelular de sodio, potasio y calcio? Lo vimos. ¿Y cuántos tenemos, chicos? Exactamente, se los pongo enfrente. Ajá, fuerte. Fuerte. Ajá. 5, 120. Ujú. Luego, intracelular. Ujú.
Y la de calcio 10 a la menos 7 milivolts. Exacto. Esas son las concentraciones de iones que tenemos intra y extracelulares como tal. Se mantienen en ese equilibrio mientras nadie las moleste y mientras no mantengamos un impulso que estimule la apertura como tal. ¿Sale? Entonces en nuestra fase 0, chicos, como tal, está completamente descansado. ¿Sale? La fase 4 que se llama potencial de membrana en reposo. Pregunta siempre de examen de cardiología y de residencia. La fase 4 del ciclo cardíaco del eje eléctrico es potencial de membrana en reposo. ¿Qué quiere decir? Cuando no estamos metiendo estímulos, no hay nada, está tranquila la célula, no está pasando nada. Y en este caso el espacio extracelular es más negativo que el intracelular como tal, ¿sale? Las cargas se mantienen. Recuerden que es como cuando vamos a estimular algo con electricidad. Creo que todos hemos jugado toques en algún momento, o por casualidad nos hemos electrocutado o algo, todos nos ha pasado, ¿no? Espero que nadie lo haya hecho a ver, pero sí nos ha pasado y se dan cuenta ustedes cómo se siente la carga y dan pequeños calambres en el momento en que lo hacemos. Estamos hiperestimulando las células del tejido muscular como tal y eso es lo que nos provoca como tal que haya como tal despolarizaciones rápidas que se llaman periodos refractarios, donde no alcanzamos el potencial de membrana pero llegamos al umbral porque estamos estimulando constantemente, ¿sale? Entonces todos lo hemos sentido y normalmente una célula que está relajadita le metemos un estímulo y va a disparar el potencial también. Supongo que lo que sentimos nosotros es lo que sienten nuestras células, esperemos que no porque duele. Luego viene la fase 0, que es el ascenso rápido, y así se lo aprendan siempre, chicos, no se aprendan todo. Es un ascenso rápido, muy rápido, de lo que es como tal el sodio. Recuerden, estamos en reposo, estimulamos la célula y se abre como tal los canales. Empieza como tal desde el potencial umbral, que son menos 70 milivolts, y eso va a hacer que cambie la polaridad de la célula. Empieza a transmitirse al revés. Si tenemos nuestra célula como tal y por dentro está así nuestra célula, vamos a poner tenemos nuestra célula en un equilibrio como tal entre lo negativo y lo positivo. Empieza a meter un estímulo eléctrico y en ese momento empieza a transmitirse la energía. Esto se empieza a positivizar, exacto, hasta que llega un punto en que todo adentro es negativo y todo afuera es positivo. Es decir, se invierten las polaridades de las células, ¿sale? Porque estamos estimulando. Y esa entrada muy rápida de sodio hace que ese potencial pase de negativo a positivo. Poco a poco va pasando hasta que convierte al revés las polaridades de la célula. Pero igual no dura para siempre, solamente para generar un estímulo. Y esa es nuestra fase rápida o de ascenso. Luego viene una fase que se llama fase 1, donde disminuye el voltaje porque ya se abrieron los suficientes canales de sodio. Decimos, hasta acá ya se lograron abrir los suficientes y eso hace que empecemos a eliminar el potasio positivo para que la célula otra vez vuelva a ser poco a poco menos positiva y vaya llegando otra vez a su equilibrio. O sea, vamos bajando. Primero hiperestimulamos, hubo una descarga muy rápida como tal y en ese momento se llama esta fase, como tal se conoce también como corriente transitoria de potasio, de salida de potasio. Acuérdense, en la primera estamos en reposo, en la segunda sube muy rápido el sodio, en la tercera empieza a salir el potasio como tal, ¿sale? Luego viene lo que es la fase 2 del potencial y como tal del ciclo cardíaco. En la entrada de calcio ya llegó y ya cuando ya es su punto como tal empieza a ser de forma muy lenta, pero constante. El calcio empieza a entrar de forma lenta y constante y llega a crear esto, que es la meseta, la fase de meseta, ¿sale, chicos? Y esa meseta nos ayuda a que el calcio de forma lenta y sostenida evite que empiece a salir el potasio de más, o sea, que se libere todo, ¿sale, chicos? Y en este caso el voltaje de la membrana no se va a modificar por el tiempo que dure el potencial de acción. Se mantiene gracias al calcio, como que el calcio le dice tranquilo, tranquilo, no te salgas todo, aguanta, va a pasar. Entonces eso es lo que hace el calcio, evita que lo que sea el potasio salga todo de forma acelerada, ¿sale? Y llegamos a la fase 3, que es la repolarización de la célula. Entonces se empiezan a cerrar los canales de lo que es el calcio y los de potasio siguen abiertos, ¿sale, chicos?
Vamos a entenderlo de forma muy práctica. En la fase 0 empieza a ingresar de forma muy rápida el sodio. ¿Sale, chicos? Del espacio intracelular al intracelular empieza a ingresar. ¿Se dan cuenta? La célula está completamente negativa adentro, positiva afuera. Empieza a ingresar de forma rápida el sodio. Luego, en la fase 1, los canales de potasio, que en este caso se llaman canales I20, empiezan a abrirse y hacer que salga el potasio. La célula se positiviza. Luego viene lo que es la fase 2 como tal. Si se dan cuenta, se los puse arriba. Lo que es la fase 1 empieza a salir el potasio. En la fase 2 como tal empezamos a abrir los canales de calcio y hay un intercambio entre lo que entra de calcio y lo que sale de potasio. Mientras se mantenga abierta empezamos a hacer ese flujo, ¿sale? Y en la fase 3 del potencial de membrana empezamos a recuperar otra vez la negatividad de la célula. Se empieza a recuperar y empezamos a cambiar ese calcio por el sodio. Exactamente, eso se llama recambiador. Como tal es un recambiador. Y empezamos a cambiar para que este sodio nos mantenga otra vez la permeabilidad celular, nos ayuda a mantenerla negativa y que lleguemos a la fase 4 como tal. Sale sodio y entra sodio de una forma constante y los canales de potasio se mantienen abiertos hasta llegar al equilibrio como tal. En el momento en que llegamos al equilibrio termina como tal el impulso y estamos listos para emitir otro potencial de acción. Entonces recuerden, chicos, para más fácil, fase ascendente como tal, se descarga el sodio. ¿Sale, chicos? Fase 1 como tal, el calcio. Fase 2, ¿cuál es la que tiene que ver con la fase 2? La entrada de calcio y la Exacto. salida. Y en la fase 3, exactamente. Ya nuestra fase 4 como tal, estamos en el reposo como tal para esperar que salga otra vez. ¿Sale? Y acuérdense, chicos, que el paso de iones con carga eléctrica nos produce corriente siempre. Una descarga eléctrica va a producir una corriente. Y esa corriente se representa por lo que se llaman vectores. En el corazón nosotros tenemos vectores. Vectores derechos. ¿Sí han visto el electrocardiograma? De 1, de 2, de 3. Sí. Vectores izquierdos, vectores derechos como tal. Y vectores que vienen ABF, ABL. Todos como tal son vectores. Los vamos a ver mañana. Entonces vamos a empezar a ver vectores cardíacos. Y eso se basa precisamente en las proyecciones de Einthoven, el famoso triángulo de Einthoven, que vamos a ver mañana. Aprovechando la disección, vamos a ver todo eso mañana. Entonces vamos a empezar a ver porque esos son los que nos dan. Los vectores se miden de brazo a brazo, de cabeza a los pies como tal. Y hay otros vectores que vamos a medir derivados de los primeros vectores. AB1, AB2, ABR, ABL, todos esos tienen que ver con cómo ponemos los electrodos en el electrocardiograma, ¿sale, chicos? Y vienen por su nombre en inglés. Así, a grosso modo, por ejemplo, si ustedes tienen un vector que es ABR, es porque R es de right, ¿sale? De derecha. Exacto. ABL, de left, que va a la izquierda. D, que es derecho, ¿sale? Y acuérdense que el primero, el más importante como tal en el electrocardiograma, y siempre lo van a ver en el electro 2 veces representado, es de 2, porque nos da todas las fases del potencial como tal. Y siempre en un electro es el que van a ver extendido en la parte de abajo, porque es el que nos va a servir para diagnosticar primero. Ya todos los demás los tomamos como para ver las ubicaciones y lo demás, pero el más importante siempre es D2, el que marcamos. Y eso los vamos a marcar de acuerdo al triángulo de Einthoven, chicos, ¿vale? Tenemos muchas derivaciones como tal, precordiales, y las vamos a ver mañana. Y eso es un tema que a mí me gusta mucho, ¿sale? Entendiendo, créanme, que cómo se posiciona un paciente, pueden entender todos los planos del electro. Podemos pedir un electro de 6, 12, 24 y 36 derivaciones. Entonces, todo depende, pero me conformo con que aprendamos a leer el de 6 derivaciones. Ya el de 36 déjenselo a los cardiólogos que no tienen que hacer. Ellos que lo hagan. ¿Sale? Recuerden cómo vamos a ver esos vectores cardíacos. Si van en sentido opuesto al estudio, entonces la carga es negativa. ¿Sale? Si nuestro estudio es, digamos, dirigido hacia la derecha y el vector hacia la izquierda, sería negativo. Y si va en el mismo sentido, sería positivo. Exactamente. Así es como vamos a analizar los vectores del corazón. Y lo van a ver, por ejemplo, en un electro que les reportan ABF negativo o ABR positivo.
ahí es donde se van a dar cuenta hacia dónde dirigimos el corazón. ¿Y por qué? Porque eso nos va a decir, están orientados hacia los pies. Quiere decir, por ejemplo, de foot es B, ¿sale? Entonces vamos a ver hacia los pies. La lesión está en ABF negativo. Está hacia abajo, pero rotado hacia la izquierda. Es lo primero que vamos a aprender a ver, ¿sale? Ya de ahí vamos diciéndole al paciente, tienes un infarto en la cara inferior del corazón, en el ápex, dirigida hacia el ventrículo izquierdo. Sabe mucho. No sé leer un electrocardiograma, no es que sepa mucho, ¿no? Pero de ahí empezamos a decir al paciente cómo se interpreta todo. Si nos dice, por ejemplo, que es de ABR, ¿qué quiere decir? Que la lesión va hacia la derecha. Y right es de derecha, ¿sale? Y estas van de sentido a los brazos como tal. Si nos está diciendo que es a la derecha como tal, estamos hacia este lado, la lesión es lateral, ¿sale, chicos? Es una lesión lateral. Y esa lesión, si nos dice que es positiva, quiere decir que sigue el sentido del vector y probablemente esa lesión esté ubicada en las caras superiores del corazón. Y eso es lo que van a ver en un electro. Ya cuando lo vean es muy fácil de interpretar. Se ve raro, pero es muy fácil en un electro. Recuerden, chicos, para rápido, lo que les decía, que tenemos células excitables cardíacas, ¿sale? Tenemos las células del marcapasos, que son las del cine auricular, y las de escape, que es el auriculoventricular, con el haz de His y las fibras de Purkinje, ¿sale, chicos? Esos tejidos de conducción rápida se llaman células de Purkinje. ¿Recuerdan por qué les dije que son de conducción rápida ayer? ¿O qué? ¿Por qué tenían que ser muchos y bastantes y abarcar todo? ¿Se acuerdan por qué les dije? Para que fuera equilibrado toda la energía que daba a los ventrículos. Exactamente. Y tienen que llegar de forma muy rápida a nutrir los ventrículos, por eso son muchas ramificaciones. Entonces tienen que llegar de forma muy rápida y esas células son de conducción muy rápida. Y también tenemos los miocitos de los ventrículos y de las aurículas. ¿Sale, chicos? Son nuestras células principales que vamos a ver en el corazón. Recuerden esto siempre porque lo van a ver en el electro. Por ejemplo, si tenemos a alguien deshidratado, si tenemos a alguien con hiperpotasemia o hipopotasemia, se ve en el electro. Si tenemos a alguien, por ejemplo, con hipercalcemia, lo vamos a ver en el electro. Si vamos a ver excesos, por ejemplo, ¿qué les parece? Una isquemia, un infarto agudo al miocardio, van a haber alteraciones en el sodio o en el potasio, dependiendo de las caras del corazón y dependiendo de los trastornos hidroelectrolíticos. Aprendan de estas cantidades, ¿sale, chicos? Los espacios intra y extracelulares siempre son importantes que los manejen, porque aunque ahorita no lo vamos a ver cuando esté frente a un paciente que tiene una isquemia miocárdica, en ese momento ustedes sabrán cómo hacer las correcciones de sodio y potasio. Y se llaman así, hay que hacer correcciones de sodio y potasio. Para eso pedimos como tal lo que son las gasometrías arteriales. Eso ya es otra cosa de bioquímica humana. Pero eso nos sirve para ver al paciente. Y no es borrar el numerito porque salió mal y poner otro y ya lo corregí. No, es su técnica, tiene su técnica de corregir sodio y potasio. Y eso nos sirve para salvarle la vida a un paciente como tal. Acuérdense, vamos a funcionar con energía y vamos a funcionar por gradiente de concentración. ¿Se acuerdan qué es gradiente de concentración, chicos? Fuerte, chicos. ¿O se acuerdan qué es difusión facilitada, difusión pasiva, difusión activa? ¿Qué es, chicos? Pues son medios de transporte de membrana a transmembrana. Exactamente. De un medio, por ejemplo, la difusión. Un medio acuoso. No, acuoso no. De un medio de menor concentración a uno de mayor concentración. Eso es el gradiente de concentración. Siempre vamos de menos hacia más. ¿Sale, chicos? Hasta que lleguemos al equilibrio como tal. Y en caso de que no se alcanzara ese equilibrio, ya se los decía en otro grupo, aquí se deben acordar los que están, que cuando no alcanzamos ese equilibrio empezamos a causar lisis celular. ¿Sale, chicos? Puede ser esa lisis, que es el rompimiento de las células por el exceso de líquido que tengamos dentro, o cuando las células se arrugan porque no tenemos líquido, hasta que mantenemos el equilibrio. Y eso tiene nombre. ¿Cómo se llaman esos tres estados de las células? Hiper, me lo dijeron. Me lo dijeron otra vez, recuerden. Si una célula se hincha, se llena de líquido, se llama estado hiper. Exacto. Cuando la célula mantiene el equilibrio, ¿cómo se llama?
Isotónico. Y cuando la célula se arruga porque no tiene líquido, por así decirlo. ¿Perdón? Hipotónico, exactamente. Todo eso es lo que tenemos que aprender a equilibrar como tal. ¿Sale, chicos? Entonces, estos gradientes de concentración nos determinan hacia dónde van los iones. Y se dieron cuenta con esto. Sale muchísimo sodio hacia el espacio extracelular. El calcio nos permite como tal que esa corriente lo activa y empieza a salir el potasio. Pero llegamos a un gradiente de concentración donde el calcio dice, hasta aquí, ya no sales. Y recambiamos en ese momento, la célula es tan inteligente que recambia el calcio por el sodio otra vez y acabamos en el equilibrio. Lo mismo adentro que lo mismo que adentro, afuera y adentro. Mantienen las concentraciones. ¿Sale, chicos? Recuerden el potencial de membrana de reposo, que no se les olvide que es de 90 milivolts, menos 90 milivolts, nunca se les olvide. Recuerden que tenemos permeabilidad celular y esa es la que nos va a permitir como tal, lo que les decía ahorita, la apertura de los canales iónicos específicos a ciertas sustancias, ¿sale? O sea, nos va a permitir que entren unas, pero que otras no, que unas salgan y otras se mantengan. Eso es una permeabilidad celular. Por eso la membrana plasmática es una membrana permeable como tal, ¿sale? Los canales son selectivos, lo que les decía, a cierto tipo de iones y nada más. No entran ni salen otros de ese tipo. Son regulados, se regulan por proteínas, por compuertas, lo que les decía, esas compuertas nos permiten abrir y entrar sustancias como tal. Y son sensibles al voltaje, es decir, si les aplicamos un estímulo eléctrico se van a despolarizar en ese momento, ¿sale? Y acuérdense mucho de esto, el potencial en reposo es la diferencia de cargas entre el medio intra y el extracelular antes de que le metamos un estímulo a la célula. Siempre explíquenselo así. Es como si estuviéramos muy tranquilos antes de que alguien nos viniera a pegar y le fuéramos a corretear porque ya nos pegó. Estamos muy tranquilos, estamos en potencial en reposo, ¿no? Hasta que llega alguien y nos induce un estímulo muy fuerte y tenemos que salir a defendernos. Estamos en excitación y en ese momento hacemos nuestro trabajo y cuando ya nos desquitamos regresamos al reposo. Entonces es lo mismo en las células, ¿sale, chicos? El potencial en reposo es eso. La célula está tranquila, relajada, no le pasa nada, hasta que esa diferencia de cargas empieza a cambiar por un estímulo que le estamos aplicando. Y cuando el estímulo cesa otra vez el ciclo como tal y nos mantenemos en el reposo. Y acuérdense lo que les decía, entre cada uno de lo que son los potenciales de membrana que tenemos entre despolarización y despolarización, hay algo que se llama periodos refractarios, ¿sale? Que es cuando la célula ya se estimuló, pero la seguimos aplicando estímulos y se va a despolarizar, pero no va a llegar al potencial como tal, solamente llega hasta el potencial umbral o subumbral como tal. Ya no es el estímulo, por más que lo metamos, no va a lograr que nuestra célula vuelva a hacer una despolarización, ya no, y eso se llaman periodos refractarios, ¿vale, chicos? Luego tenemos que aprendernos esto, la bomba de sodio ATPasa como tal. Recuerden, salen 3 sodios y entran 2. Exacto, siempre acuérdense de eso. Tenemos nuestros canales de potasio abiertos y esos van a permitir el ingreso intracelular. Cuando los canales como tal se concentran, se activan, empiezan a salir hacia el exterior. Metemos calcio y por gradiente de concentración vuelven a cambiar las concentraciones de la membrana y por la fuerza eléctrica otra vez empieza a recambiar, ¿sale? Hasta que llegamos al reposo otra vez. Entonces tenemos en nuestro cuerpo 3 tipos como tal de iones a nivel cardíaco que son muy importantes: calcio, potasio y cloro, y sodio. Cloro todavía no tanto, ese es para otra cosa, más que nada es pulmonar. Pero esos 3 son los que nos van a dar como tal el funcionamiento cardíaco. ¿Cuál es el nodo marcapasos del corazón, chicos? Que no se les olvide. Se les acabo de decir, el sinusal, exactamente. ¿Cuáles son los 2 nodos de escape? Exactamente. Y acuérdense mucho, chicos, lo que les expliqué ayer de cómo es la circulación. ¿En qué parte empieza la circulación de la sangre? Ya lo vimos ayer. ¿En qué aurícula empezamos? En la terminamos. ¿En dónde empezamos? El aurículo derecho va al ventrículo derecho y el ventrículo
izquierdo a la aurícula izquierda. No, de la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo. Y del otro es de la aurícula derecha al ventrículo izquierdo. Ok, ¿dónde termina como tal el ciclo de la circulación sanguínea? ¿Hasta De dónde las venas llegamos al final? pulmonares. En los- Hasta la arteria aorta. Arterias. Y la aorta la que nos va a distribuir a todo el cuerpo como tal. Acuérdense que abarcamos los dos ventrículos y las dos Las dos aurículas aurículas. para expulsar la sangre. Necesito que se aprendan muy bien eso para mañana. No está difícil, tienen un esquema donde nos dice cómo se hace, ¿sale? Y recuerden cuál es la contracción y cuál es la dilatación. En cardiología, ¿cuál es la sístole? Las contracciones. ¿Cuál es la diástole? La relajación. Exactamente. Y eso es lo que vamos a ver en el ciclo cardíaco. Una contracción y una relajación tienen que ver con el potencial de membrana. Se estimula, se contrae y se relaja. Se estimula, se contrae y se relaja. ¿Sale? Y acuérdense de que el calcio lo vamos a tener como protagonista y nos va a ayudar a hacer como tal todo esto. ¿Sale, chicos? Entonces, mañana de quirúrgico, chicos, ya saben, el material para mañana, parejas, equipos, como ustedes quieran. ¿Sale? Entonces, 2 hojas de bisturí, una plástico para que no vayamos a ensuciar todo esto. Y tráiganse sus zapatos tenis por si alguien ensucia algo, ¿sale? Para que no termine. Doctora, la hoja que nos dijo que nos que imprimiéramos está en el libro, ¿verdad? Sí. Chicos, no se les olvide la hoja de anatomía cardíaca para que podamos ver y vamos a ver todo lo que son los planos de Intoven. Si nos da, no tiene que dar tiempo, ¿sabe, chicos? Sí, doctor.